Soy Alejandro Duarte y bienvenidos al Top 5 de Somos Caldebrón, donde hacemos el conteo de mejor a mucho mejor de cosas que ustedes no sabían y necesitaban saber. Así que como Harvey Weinstein vamos directo a lo suculento y comenzamos. 5, 4, 3, 2, 1. Como estamos en octubre y todo el mundo dedica sus programas al terror, nosotros no podíamos ser menos y este Top 5 está dedicado a los lugares que para nosotros en esta extensa geografía colombiana parecerían estar malditos o embrujados. Así que prepárense, tomen un crucifijo, agua bendita o una Biblia y si no les da miedo estos lugares que reseñaremos a continuación y quieren que todo sea una maldición, voten por el que diga Uribe. Este es nuestro número 5. La Jagua originalmente era una comunidad indígena situada al borde de la desembocadura del río Suaza en el río Magdalena. Se cree que por su ubicación y los restos arqueológicos que se encuentran, La Jagua fue un lugar de importancia ceremonial para los distintos pueblos indígenas que habitaban la región. La población alcanza los 1.147 habitantes distribuidos en 308 viviendas y la economía se basa en la agricultura, la pesca, las artesanías y el turismo. La Jagua ha ganado fama de ser un pueblo de brujas, debido a que allí hace muchos años, cuando los indígenas no convivían con los blancos, los brujos hechiceros del sur del país se concentraban para hacer rituales y conjuros. La Jagua tiene un aire extraño. Sus casas coloridas con techo de tejas de barro se debaten entre la quietud de una atmósfera calcinante a pleno mediodía, al son de la brisa que choca contra las paredes blancas apenas interrumpidas por pequeñas ventanas que impiden el escape de los misterios que se cuecen en sus interiores. La Jagua es un pueblo hermoso repleto de leyendas que reposan en los asientos de cuero donde ponían sus posaderas la multitud de brujas durante sus aquelarres. Lo importante, aquí las brujas no se queman ni se casan con pepas de agraz ni de cerindo. Las puede uno ver a plena luz del día volteando calzoncillos, porque según la leyenda, para capturarlas se les pone una manga al derecho, otra al revés, con la seguridad de que las coge la luz del sol intentando recomponerlos. Por eso vale la pena entrar a la Jagua. Si estás de buenas, puedes sorprender una parvada bajándose de las escobas. El parque, frente a la imponente iglesia, es el sitio favorito para su aterrizaje. A la Jagua van los políticos, los ladrones y los curas en busca de solución de sus males que no se curan ni con discursos, ni los robos, ni los sermones de Viernes Santo. Van también los pastores pentecostales cuando hay baja de feligreses. A la Jagua van los enamorados con amores imposibles. Van las tías solteronas en busca de sobrinos perdidos. Van los primos con deseos inacordes para romper los nexos familiares. A la Jagua van todos los que tienen problemas insolubles. Una bruja espera con mirada penetrante y con nariz de pico de águila para ofrecer un bebedizo de olor al mentado. O una hermosa rubia para ofrecerte un racimo de mamoncillos. La Jagua es nuestro número 5. Ahora vamos al 4. La isla Gorgona es una isla ubicada a 35 kilómetros al oeste de la costa del Pacífico colombiano. La isla tiene una longitud de 9 kilómetros por 2,5 kilómetros de anchura, con una extensión de unos 26 kilómetros cuadrados aproximadamente de superficie terrestre o insular y 61.687,5 de área marina. Administrativamente pertenece al municipio de Guapi, departamento del Cauca. Fue descubierta por Diego de Almagro en el año de 1524. Su nombre inicial fue San Felipe, pero le fue cambiado por Francisco Pizarro debido a que la gran cantidad de serpientes en la isla del lugar le recordaban a las gorgonas de la mitología griega, quienes, en lugar de cabellos, llevaban serpientes en la cabeza. Años después se construiría una prisión en la isla que asoló con historias de terror a los reos y ahora a los visitantes del lugar. En total se estima que estuvieron presas unas 25.000 personas procedentes de todo el país. El número de víctimas de enfermedades, humedad, mala sanidad, trabajos forzados, tortura,
mordidas de serpiente, experimentos médicos y fusilamientos, se estima en unas 5.600. La vieja edificación, al estilo y copia de las de los campos de concentración nazis, ha sido poseída bellamente por la naturaleza con sus plantas nativas y exóticas. La isla Gorgona fue inaugurada como prisión el 8 de octubre de 1960 bajo la presidencia de Alberto Lleras Camargo, imitando la Isla del Diablo en la Guyana francesa, Alcatraz en Estados Unidos y Santa Elena en Italia. Como consecuencia del aislamiento al que estaban sometidos los internos, las islas prisión de todo el mundo fueron abolidas. La cárcel Gorgona fue clausurada el 25 de junio de 1984 bajo el gobierno de Belisario Betancourt, 8.767 días o 210.408 horas después que ingresó el primer pelotón de 24 reos que no tuvieron ni un momento de paz. Así como para los antiguos la Gorgona fue un monstruo del inframundo, en las ruinas de la prisión se evidenciaba la práctica de los castigos más monstruosos, de la barbarie y la tortura que registra la historia del país. En nuestro caso nos diferenciamos de los ideólogos de la antigüedad quienes afirmaron que la Gorgona fue creada del terror, mientras nosotros podemos afirmar que la Gorgona colombiana fue creada para el terror. Número 4. La isla Gorgona. Barranquilla. En la calle 41B con carrera 8A del barrio La Alboraya se encuentra una enigmática edificación sobre las cuales se han tejido decenas de leyendas fantasmales que se han propagado de generación en generación. El Castillo de la Alboraya, como es conocido popularmente, data de 1626. Su aspecto es terrorífico y a simple vista parece una casona abandonada, pero en su interior se observan obras de ingeniería subterráneas como sus famosos 3 túneles, de los cuales uno de ellos era utilizado con fines oscuros. La historia de esa casa refiere a una finca de gran extensión que integraban a lo que hoy son los barrios Las Palmas, El Campito, La Unión, La Alboraya y La Victoria. Históricamente se ha pregonado que el dueño de la propiedad era un español mestizado de apellido Rondón, que según las leyendas tenía un pacto con el diablo y realizaba rituales de santería africana, mandando a construir una capilla para hacer sus trabajos de magia negra con los santos católicos. El aspecto físico de Rondón era abominable y siempre se le veía acompañado de un caballo negro al que cubría de sangre para montarlo e intimidar a todo el que se acercaba a sus tierras. Quien osaba ingresar a sus terrenos pagaba con su vida y su sangre servía para seguir bañando a su adorado animal. Los cuerpos de las víctimas iban a parar junto con los de los esclavos que anualmente ofrendaba al diablo y a sus dioses africanos. Este personaje posteriormente huyó por temor a una represión de la gente del lugar y le vendió la casona a otro español llamado Miguel Borrás. Sobre este último se ha establecido que tenía una vida más tranquila junto a su esposa. Pero este terrateniente presentaba comportamientos extraños. De hecho, de los túneles que mandó a construir para contrabando, había uno destinado para mantener encerrado y encadenados a varios jóvenes en los calabozos de este túnel infernal, dándole de comer solo pan y agua. Allí mismo Borrás abusaba y asesinaba a muchos hijos de esclavos o intrusos de su hacienda. Vecinos del sector de la Alboraya cuentan que se dan fenómenos paranormales o fantasmales cerca de la casona, en la que entre la 1 y 3 de la mañana se escucha un caballo corriendo a toda mecha en las inmediaciones del denominado castillo. Mujeres de blanco, apariciones fantasmales y terroríficas, un inicio increíble. Son pocas de las muchas leyendas que se cuentan del lugar. ¿Cómo no iba a estar en nuestro conteo? Número 3. Bogotá, ciudad capital de Colombia. Cuando Bogotá era una ciudad incipiente, una T que se transitaba por corredores como la carrera séptima, la 10ª y la avenida Caracas, y el resto eran caminos polvorientos por donde se salían municipios cercanos del occidente y del sur, el ahora centro histórico comenzó a funcionar como un puerto seco. Con la construcción de vías como la avenida Colón, calle 13 y la aparición de más industrias, San Victorino se convirtió en un embudo donde se comenzaron a formar los primeros cambuches para procesar alcohol, traficar oro y armas. Para esa época el cartucho extendía sus tugurios por una calle del antiguo barrio Santa Inés,
venido abajo después del Bogotazo y abandonado por sus antiguos residentes que emigraron hacia el norte. Rápidamente fue ocupado por desplazados. La demolición de la plaza central de Mercado y de la iglesia Santa Inés para dar paso a la carrera 10ª también influyeron en su deterioro, así como su condición de terminal de transporte y sitio de bodegas de reciclaje. Un lugar impenetrable a mediados de los 90 hasta que fue recuperado y destruido para en su lugar construir el Parque Tercer Milenio. Solución temporal, porque ese mismo infierno resurgió 2 cuadras más al occidente en el Bronx. Una historia de terror fue lo que encontraron las autoridades con la intervención que se realizó en el Bronx. Así lo denunció el director del Cuerpo Técnico de Investigación, Julián Quintana, quien explicó la gravedad de los hechos al señalar que en esta zona han matado policías, secuestraban funcionarios públicos, hay tráfico de drogas, explotación sexual de menores que incluso eran presentados por catálogos en internet, y hasta se encontraron canecas donde metían los cuerpos en ácido para desaparecerlos. Habitaciones con rejas y llenas de peluches infantiles dan cuenta de los actos de barbarie. Acá había casas de pique, de golpizas, de torturas. No diferenciaban niños de ancianos, moscas y ratas por doquier. La gente dormía entre desechos humanos atontados por el efecto de las drogas y controlados por hombres violentos que pagaban a los enfermos para desaparecer los cuerpos a cambio de un plato de comida. El recorrido por las calles desocupadas es macabro, el olor a pegante y a químico no se ha ido. Hay paredes con dibujos propios de una secta satánica y en el piso se encontraron cabezas de carneros untadas de fluidos humanos. ¿Cómo entender que una zona tan cercana a la dirección de reclutamiento del ejército, la policía judicial, el comando de la policía metropolitana y hasta la presidencia de la república ocurra tanta clase de vejámenes? El Bronx, una calle que solo hablar de ella y de las historias que sucedían en el rincón de Lampa de Bogotá helan la sangre, y por eso es nuestro número 2. En Colombia existen muchos lugares tildados de malditos o embrujados. En el conteo se quedaron por fuera lugares tan icónicos como la Casa Nazi de Cúcuta, porque lastimosamente solo encontramos información muy poco confiable de un escritor llamado Iván Gallo para Las Dos Orillas. Pero entendemos que este lugar puede tener una riqueza increíble que investigaremos para próximos martes de terror, lo prometemos. Uno de los lugares que dejamos por fuera de este conteo por simple capricho fue el del refugio del Salto de Tequendama. No porque creamos que no es lo suficientemente terrorífico, sino porque ya tenemos un video de martes de terror que los invitamos a ir a ver ya mismo. A continuación vamos a presentar el que para nosotros es el lugar número 1 de los sitios malditos de Colombia. Armero, localizada a 48 kilómetros del Nevado del Ruiz y a 169 kilómetros de Bogotá. Era la tercera población más grande del departamento de Tolima, después de Ibagué y El Espinal. Importante centro agrícola antes de la erupción, Armero producía cerca de 1/5 del arroz de Colombia, además de algodón, sorgo y café. Gran parte de este éxito puede ser atribuido al Nevado del Ruiz, ya que el fértil suelo volcánico había estimulado el crecimiento agrícola. Construido encima de un abanico aluvial que había presenciado otros lahares, el pueblo había sido destruido previamente por una erupción en 1959 y por flujos de lodo en 1845. En la erupción de 1595, 3 erupciones plinianas distintas produjeron lahares que se cobraron la vida de 636 personas. Durante el evento de 1845, 1000 personas murieron cerca del río Magdalena por flujos de lodo producidos por terremotos. A finales de 1984, los geólogos notaron que la actividad sísmica en el área había empezado a aumentar. La aparición de fumarolas, la deposición de azufre en la cima del volcán y algunas erupciones freáticas alertaron a los geólogos sobre la posibilidad de una erupción. A las 9:09 p.m. del 13 de noviembre de 1985, el Nevado del Ruiz expulsó tefra dacítica a más de 30 kilómetros de altura en la atmósfera. La masa total de material expulsado, incluyendo magma, fue de 35 millones de toneladas, solo un 3% del total expulsado por el Monte Santa Elena en 1980.
La erupción alcanzó un 3 en el índice de explosividad volcánica. La erupción produjo flujos piroclásticos que fundieron la nieve y el glaciar de la cima del volcán, generando 4 lahares que descendieron por los valles de los ríos en los flancos del volcán, destruyendo un pequeño lago que había sido observado en el cráter Arenas varios meses antes de la erupción. Los lahares, formados de agua, hielo, pumita y otras cosas, incorporaron arcilla a su composición al erosionar el terreno por el que pasaban mientras descendían por las vertientes del volcán a una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora, descendiendo rocas y destruyendo vegetación. Después de descender miles de metros por las vertientes, los lahares se dirigieron hacia los valles de los 6 ríos que nacen en el volcán, donde aumentaron 4 veces su volumen original. En el río Gualí, un lahar alcanzó un ancho de 50 metros. Sobrevivientes de Armero recuerdan la noche como tranquila. La ceniza volcánica había caído a lo largo del día, pero se les informó a los pobladores que no había nada de qué preocuparse. A finales de la tarde, tras un largo periodo de calma, la ceniza volvió a caer. Las estaciones de radio locales reportaban que la ceniza debía ser ignorada y que los residentes debían permanecer en calma. Un sobreviviente afirmó haber ido a la estación de bomberos y allí le informaron que la ceniza no era nada. Justo antes de las 11:30 de la noche, una enorme corriente de agua se extendió por Armero, lo suficientemente poderosa como para volcar automóviles y arrastrar personas. Se escuchó un fuerte estruendo proveniente de la montaña, pero los residentes estaban más preocupados por lo que ellos creían era solo una inundación. La población de Armero, ubicada a poco menos de 50 kilómetros del volcán, fue golpeada por dichos lahares, muriendo más de 20.000 de sus 29.000 habitantes. Las víctimas en otros pueblos, particularmente en los municipios de Chinchiná y Villa María, aumentaron la cifra de muertos a 23.000. Los esfuerzos de rescate fueron obstaculizados por el lodo, que hacía casi imposible el moverse sin quedar atrapado. Para el momento en que los rescatistas alcanzaron Armero, 12 horas después de la erupción, muchas de las víctimas con heridas graves ya habían muerto. Los trabajadores de rescate quedaron horrorizados tras observar el panorama de desolación dejado tras la erupción, con árboles caídos, restos humanos irreconocibles y escombros de edificaciones. Leopoldo Guevara llevaba un año en la defensa civil del Tolima cuando tuvo que enfrentarse a la mayor de sus misiones de rescate: socorrer a los damnificados de la avalancha del volcán Nevado del Ruiz. A bordo de su avioneta fue el primero en sobrevolar la zona de la catástrofe. A los pocos minutos se lo contó al presidente Belisario Betancur, quien le pidió que no exagerara para luego colgarle el teléfono. Luego le contó a Yamid Amat, periodista de Caracol Radio, quien le recriminó por causar pánico entre la población por sus exageradas noticias de la tragedia. Horas más tarde, el mundo conocería el horror que vivió Armero. Presidente, ¿ahora sí me cree? La pregunta la escuchó Belisario Betancur la mañana del 14 de noviembre de 1985, cuando descendió del helicóptero que lo dejó, por fin, a los pies de la tragedia del desaparecido Armero. Para muchos, la tragedia de Armero es una tragedia divina que tiene que ver con la muerte de curas. Uno de los curas asesinados en el lugar es el padre Pedro María Ramírez, quien fue asesinado por una turba liberal en 1948 y que después de muerto, la turba impidió que se le diera sepultura. Antes de morir, el padre Pedro, se supone, mandó una maldición sobre Armero, gritando en agonía: "No quedará piedra sobre piedra de Armero". Maldición, negligencia del Estado, catástrofe divina, casualidad macabra. No podemos decir qué fue lo que sucedió en Armero. Lo único que podemos asegurar es que Armero es el número 1 de los lugares malditos de Colombia, según nuestro conteo. ¿Y ustedes conocían estos sitios? ¿Se nos quedó alguno por fuera, además de los que ya dijimos que dejamos por fuera del conteo por X o Y razón? ¿Cuántos de estos sitios les gustaría conocer? ¿Creen en las historias de maldición o brujería que ya hacen parte de la cultura de estos sitios? Déjenos todos sus comentarios abajo de la casilla del video. Si quieren colaborarnos, suscríbanse al canal si no lo han hecho. Si no tienen cuenta de Google, Gmail, YouTube, como sea que se diga,
Hagan una y por favor suscríbanse a nuestro canal, lo agradeceríamos muchísimo. Una vez suscritos, denle like al video, coméntenlo, compartan. Además de darle a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subimos nuevos videos. Somos Caldebrón y por ser este octubre de terror, les pedimos encarecidamente que se porten bien. Y vamos a despedirnos al modo de martes de terror, no sin antes recordarles que nos sigan en Instagram, Twitter, Facebook, cualquier lugar donde nos quieran seguir, por la calle, por aquí, me pueden seguir, me pueden pedir un autógrafo. No quieren nada todavía conmigo. Bueno. Estoy soltero. Solo. Nadie me quiere. Bueno, pero esperamos que esta noche descansen en paz.